Bueno, en la clase de hoy estaremos hablando sobre la sepsis, el shock séptico y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS. A pesar de los avances en vacunas y agentes farmacológicos, las infecciones que desencadenan sepsis y que pueden progresar a un shock séptico y finalmente hacia la muerte siguen siendo un problema pediátrico importante. Entonces, en los hospitales seguimos teniendo pacientes, ¿verdad?, con cuadros sépticos que implican, ¿verdad?, una erogación importante tanto para los padres, tanto para el Estado, varios días de estancia hospitalaria y un cuadro clínico grave que supone su ingreso a terapia intensiva y que en una gran mayoría de los casos termina, ¿verdad?, con el desenlace es la muerte. La sepsis grave supone un coste nacional de 1.9 mil millones de dólares al año, ¿verdad?, según estimaciones realizadas con datos de Estados Unidos. En niños la estancia media es de 31 días con un coste de 40.600 dólares. En lactantes, la estancia media es de 53 días, casi 2 meses, con un coste de 56.600 dólares. La incidencia de sepsis grave es mayor entre los lactantes, 5.2 casos por mil habitantes, y menor entre niños de 5 a 14 años, 0.2 casos por 1000 habitantes. Entonces allí para evaluar un poco y ver la cantidad de días, la estancia hospitalaria, ¿verdad?, que tienen estos pacientes con estos cuadros y que generalmente entonces el desenlace suele ser la muerte y en caso de supervivencia las secuelas que quedan, ¿verdad?, son relativamente importantes. Y también la erogación económica que supone tanto para el gasto de bolsillo de los padres como para el Estado. Entre las etapas y la primera de ellas que podemos citar se encuentra el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que representa una cascada inflamatoria iniciada por el huésped como respuesta a una infección, pero también por etiologías no infecciosas. Generalmente cuando hay existe la presencia de gérmenes, como ser bacterias, hongos o virus, bacteriemia, fungemia o viremia, entonces esta presencia de estos gérmenes puede desencadenar una cascada inflamatoria y esa cascada inflamatoria pudiera ocasionar daño en un órgano o en diferentes órganos, ¿verdad?, llevando al deterioro del paciente. Y esa primera respuesta inflamatoria, como respuesta a la presencia de un germen, tanto en la sangre, como también podría ser en un órgano localizado, ¿verdad?, por ejemplo, una infección pulmonar, una neumonía, una meningitis o una pielonefritis, ¿verdad?, pudiera ocasionar una respuesta inflamatoria importante y a esa respuesta inflamatoria a consecuencia de la presencia de un germen, tanto en la sangre como en cualquiera de los órganos, a esa primera etapa se le denomina síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS, que vendría a ser la primera etapa dentro del proceso o dentro del abanico de procesos que se presentan en el marco de un cuadro séptico. La sepsis se define entonces como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a consecuencia de una infección sospechada o confirmada. Entonces, un cuadro séptico o la sepsis en sí es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como consecuencia de una infección, ¿verdad?, sospechada o ya confirmada. Esa presencia de germen entonces puede estar tanto en la sangre como también en un órgano localizado.
El espectro clínico de la sepsis comienza cuando una infección sistémica, dice, por ejemplo, una bacteriemia, fungemia o viremia, o localizada, una meningitis, una neumonía o una pielonefritis, progresa de un cuadro séptico o de un SIRS, en este caso era un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, a una sepsis grave. ¿Y a qué se denomina sepsis grave? Es la presencia de sepsis, es decir, a la reacción inflamatoria acompañada ya de una disfunción orgánica. Entonces, es esa respuesta inflamatoria acompañada, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca o de una insuficiencia respiratoria o de una insuficiencia renal, insuficiencia hepática. O sea que cuando uno de los órganos se encuentra afectado, entonces, y entra en insuficiencia, entonces a ese cuadro se le llama, el diagnóstico sería sepsis grave. Entonces, ¿qué es la sepsis grave? ¿Qué es la sepsis grave? Es la combinación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, a la reacción inflamatoria exagerada del organismo, acompañado de la disfunción de un órgano o de la insuficiencia de un órgano. La tercera etapa vendría a ser un shock séptico. Y el shock séptico es un cuadro de sepsis grave acompañado de hipotensión. Y esa hipotensión tiene que durar más de una hora y tiene que ser refractaria a la reanimación con fluidos y tiene que haber necesidad de agentes inotrópicos o vasopresores para tratar de mejorar esa presión arterial. Entonces, cuando el cuadro séptico o la sepsis grave va acompañado de hipotensión arterial que es persistente y le da una duración, ¿verdad?, de más de una hora, que no responde a reanimación con fluidos, con líquidos, y encima de eso tiene una necesidad de inotrópicos o de vasopresores para mejorar la presión arterial, a ese proceso se le denomina shock séptico. A partir del shock séptico, el paciente puede evolucionar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, que también se le llama falla orgánica múltiple o FOM, falla orgánica múltiple o síndrome de disfunción orgánica múltiple. Es cuando hay afectación de dos o más órganos, ¿verdad?, que entran en insuficiencia. ¿Verdad? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca con insuficiencia hepática, insuficiencia renal con insuficiencia respiratoria, etc. O sea, cuando dos o más órganos entran en insuficiencia, entonces a ese proceso se le denomina síndrome de disfunción orgánica múltiple, que en más del 90% de los casos evoluciona finalmente a la muerte del paciente. Entonces, aquí podemos ver entonces las diferentes etapas o los procesos que siguen un cuadro infeccioso, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas podemos decir que el proceso infeccioso puede localizarse en la sangre, una bacteriemia, fungemia, ¿verdad?, que la fungemia es la presencia de hongos en la sangre, o viremia, ¿verdad?, la presencia de virus en sangre, puede desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada del organismo en respuesta a la presencia de ese germen. O también la infección puede estar localizada, ¿verdad? Puede ser una neumonía, una meningitis, una infección del sistema nervioso central, una pielonefritis, una infección del riñón. Entonces, ante la presencia de estas infecciones, el cuerpo reacciona con una cascada inflamatoria exagerada. A esa reacción inflamatoria exagerada se le denomina síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que vendría a ser la primera etapa en el proceso del cuadro séptico. Si esa respuesta inflamatoria exagerada va acompañado de la insuficiencia de uno de los órganos, entonces a eso se le denomina sepsis grave. Si la sepsis grave se acompaña además de un cuadro de hipotensión arterial que dura más de una hora y que es refractaria al tratamiento con líquidos,
y que tiene necesidad, ¿verdad?, de inotrópicos o vasopresores, allí ingresamos en la etapa del shock séptico. Si más de dos órganos, o sea, dos o más órganos son afectados y entran en insuficiencia, entramos ya en la etapa del síndrome de disfunción orgánica múltiple. Y finalmente, el desenlace, ¿verdad?, en la última etapa vendría a ser ya la muerte del paciente. La etiología. La sepsis puede desarrollarse como una complicación a partir de una infección localizada, ¿verdad?, como dijimos, una meningitis, una neumonía, una pielonefritis, etcétera, ¿verdad? Puede ser una piodermitis, una infección de la piel, una osteomielitis, una infección de los huesos, ¿verdad? A partir de una infección entonces localizada, o puede seguir, dice, a la colonización e invasión mucosa por patógenos virulentos. Y aquí hay que ser precisos, ¿verdad?, en indicar de que la sepsis puede ser, se desarrolla teniendo en cuenta también la inmunidad del paciente, ¿verdad?, el estado inmunológico del paciente, el estado de defensa que tiene el paciente, y también está muy relacionado con la virulencia del germen. Ambas cosas tienen que coincidir, ¿verdad? Paciente inmunocomprometido, virus o germen, ¿verdad?, virulento. En el grupo de edad neonatal, los patógenos más comunes asociados con la sepsis son el estreptococo grupo B, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, enterovirus y virus herpes simple. Entonces, en la etapa neonatal, el agente etiológico o los agentes etiológicos están relacionados con el canal del parto. Entonces, el niño, ¿verdad?, el recién nacido, cuando viene por el canal del parto, vamos a decirle, ingresa dentro de su organismo estos gérmenes, ya sea por la conjuntiva, o por la boca, o por la nariz, ¿verdad?, por el fluido, ¿verdad?, en el canal del parto. Y como el recién nacido, ¿verdad?, son todavía inmunocomprometidos en el sentido de que su sistema inmunológico es inmaduro, aún no está muy bien desarrollado. Y si estos gérmenes son virulentos, entonces podrían desencadenar un cuadro de shock séptico o un cuadro séptico, ¿verdad?, una sepsis neonatal temprana se le llama, ¿verdad?, en los primeros 7 días de vida, ¿verdad?, y llevarlo a la muerte, ¿verdad? De hecho que es la causa más frecuente de muerte en neonatos, ¿verdad?, en recién nacidos, dentro de los primeros 7 días de vida. Entonces, los cuadros sépticos en recién nacidos están relacionados con gérmenes que se encuentran en el canal del parto. Pero a partir de los 2 meses de edad, el agente causal o los agentes causales de los cuadros sépticos en los niños, vamos a decirle desde la etapa de lactantes para arriba, va cambiando. Entonces, ya quedan atrás los gérmenes relacionados al canal del parto, y entonces empiezan a aumentar los casos de sepsis por Streptococcus pneumoniae o neumococo, Neisseria meningitidis, ¿verdad?, o meningococos, y el Staphylococcus aureus. Entonces, a partir de los 2 meses cambia el espectro o los gérmenes causantes de los cuadros sépticos y pasamos a los neumococos, meningococos y el Staphylococcus aureus, que pueden ser sensibles o resistentes a meticilina. El síndrome de shock tóxico por estreptococo grupo A, ¿verdad?, por infecciones a nivel faríngeo, o Staphylococcus aureus por lesiones a nivel de la piel, también pueden observarse en niños de mayor edad. Acá entran un poco las infecciones, por ejemplo, las otitis, entran un poco las amigdalitis, faringoamigdalitis, etcétera, ¿verdad?, entran en este grupo, ¿verdad?, y a partir del cual puede desencadenar cuadros sépticos. Entonces, importante en esta lámina precisar, en la etapa neonatal, 28 días de vida, ¿verdad?, los primeros 28 días de vida, los gérmenes están relacionados al canal del parto. A partir de los 2 meses varían, ¿verdad?, cambian los gérmenes
y entonces predominan el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y el Staphylococcus aureus. Y a medida que van creciendo los niños, ¿verdad?, persisten estos gérmenes y se agregan el Streptococcus grupo A, persiste el Staphylococcus aureus, y también aquí en este grupo podemos mencionar un poco el Haemophilus influenza tipo B, ¿verdad?, que también es otro germen encapsulado causante, ¿verdad?, de infecciones graves y cuadros sépticos en pacientes pediátricos. Los procedimientos invasivos también pueden llevar a infecciones nosocomiales. Están las infecciones, aquí predominan las infecciones por bacterias gram negativas en el ambiente ya hospitalario, ¿verdad?, en el ambiente nosocomial. Acá ingresa, por ejemplo, está la Escherichia coli, las Pseudomonas, el Acinetobacter, la Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, la Serratia, y hongos, por ejemplo, Candida albicans y el Aspergillus. Son entonces ya los gérmenes causantes de cuadros sépticos predominantes en el ambiente hospitalario. La famosa infección intrahospitalaria o infecciones nosocomiales son, estos son los gérmenes más frecuentes. Y los procedimientos invasivos, por ejemplo, pacientes cateterizados, con sondas vesicales, vía venosa central, por ejemplo, los pacientes con hidrocefalia, ¿verdad?, que hay que colocarles una válvula de derivación ventrículo-peritoneal, se llama, ¿verdad?, que es como una tubuladura que va desde el ventrículo cerebral hasta la zona del peritoneo, ¿verdad? Y entonces estos elementos, ¿verdad?, estos elementos invasivos también son puerta de entrada, ¿verdad?, para estos gérmenes. Y aquí hay que citarle un poco también al Staphylococcus aureus, que es un germen que aprovecha bastante estos procedimientos invasivos para introducirse dentro del organismo del individuo y causar cuadros sépticos. Pero en líneas generales, dentro del ambiente hospitalario, estos gérmenes son los más frecuentes y son los causantes o los causales de los cuadros sépticos. El shock es un estado de disfunción circulatoria. El shock séptico o el shock en sí, ¿verdad?, aquí lo que existe es un problema de circulación, ¿verdad?, de disfunción circulatoria, que ocurre, en primer lugar, puede haber una disminución del gasto cardíaco y, ¿verdad?, acompañado o una mala distribución del flujo sanguíneo regional. Entonces, puede haber disminución del gasto cardíaco acompañado de mala distribución del flujo sanguíneo, o puede ser que el gasto cardíaco funcione, o sea, la fuerza de contracción del músculo sea la adecuada, pero exista una mala distribución del flujo sanguíneo regional, ¿verdad? De ahí la palabra I, que significa conjuntamente, ¿verdad?, daño del músculo cardíaco y a la vez hay mala distribución del flujo sanguíneo. Y la letra O, ahí me indicaría de que puede ser que el gasto cardíaco o la fuerza de contracción cardíaca funcione, sea normal, pero existe una mala distribución del flujo sanguíneo regional. Y segundo, hay un aumento de la demanda metabólica que puede estar acompañado de dificultad en la utilización del oxígeno a nivel celular, a pesar de que haya un aporte de oxígeno adecuado, ¿verdad? Entonces, aumenta la demanda metabólica, ¿verdad?, por esa falla, vamos a decirle, tanto del corazón como de la circulación. Y esto puede ir acompañado de una dificultad en la utilización del oxígeno a nivel celular. Es decir, algunas veces no llega el oxígeno, el paciente está en hipoxia, y por ello mismo, ¿verdad?, las células también sufren y mueren. O puede ser que la llegada de oxígeno a nivel tisular, a nivel de los tejidos, a nivel de las células sea la adecuada, pero la célula no la puede utilizar, ¿verdad?, no puede recibirla y no la puede utilizar. Entonces,
aquí lo que ocurre es que las células empiezan, o sea, su proceso metabólico, el proceso de degradación, ¿verdad? De las tres grandes sustancias que utilizamos como para producir energía, ¿verdad? Para producir ATP, que son las glucosa, los ácidos grasos y las proteínas, los aminoácidos. Entonces continúa ese proceso metabólico, pero ya dentro de un proceso de anaerobiosis. Y el proceso de anaerobiosis tiene como producto final formación de ATP, pero el problema es que en ese proceso de producción de ATP se van liberando sustancias secundarias, principalmente el ácido láctico, ¿verdad? Y otros ácidos, que si es en demasía, o sea, si es en gran cantidad, entonces eso desencadena una acidosis metabólica en el paciente. Entonces, dentro de un estado de shock puede haber falla cardíaca, disminución del gasto cardíaco, acompañado de una mala distribución de sangre, o puede ser que el corazón funcione normalmente, ¿verdad? Tenga una fuerza de contracción adecuada, pero el flujo sanguíneo no sea adecuado, ¿verdad? Haya una mala distribución del flujo sanguíneo regional. También existe un aumento de la demanda metabólica que puede ir acompañado de falta de oxígeno, que el oxígeno no llegue al tejido, ¿verdad? Un cuadro de hipoxia, o puede ser que el oxígeno llegue en buena cantidad, pero que la célula no pueda utilizar, ¿verdad? Dificultad en la utilización del oxígeno a nivel celular. Este proceso hace entonces de que la célula trabaje en anaerobiosis, siga su ruta metabólica, ¿verdad? De degradación de la sustancia para producir ATP, pero en anaerobiosis, y entonces eso desencadena una acidosis metabólica final, ¿verdad? Por una elevada producción principalmente de ácido láctico y otros ácidos orgánicos. El cuerpo tiene mecanismos compensatorios para mantener la presión sanguínea mediante el aumento del ritmo cardíaco y la vasoconstricción periférica, ¿verdad? Entonces, el organismo trata de compensar ese cuadro de shock, ¿verdad? O sea, esa mala distribución sanguínea. Y entonces lo que hace es aumenta la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Aumenta el ritmo cardíaco, dice, y también genera cuadros de vasoconstricción periférica, ¿verdad? Con la intención de aumentar la presión arterial. Y el shock séptico es una combinación de los tres tipos clásicos de shock. Un shock hipovolémico, producido generalmente la hipovolemia o el cuadro de shock hipovolémico. En este caso es producido porque hay un aumento de la salida de plasma del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, ¿verdad? Hay como un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y hay una extravasación de plasma hacia el tejido intersticial, ¿verdad? Entonces, eso desencadena cuadros de hipovolemia y que uno lo visualiza en el paciente, ¿verdad? Por la presencia de edemas. Edema de miembros, puede ser que el paciente tenga anasarcas, o puede ser que el paciente tenga derrames pleurales, derrame pericárdico, etcétera, ¿verdad? O sea que hay una extravasación de plasma hacia el espacio intersticial. Entonces hay un aumento de la salida de plasma hacia el espacio intersticial. También el paciente puede presentar un shock cardiogénico en el sentido de que ciertas toxinas o directamente algunas bacterias o virus pueden atacar el músculo cardíaco, ¿verdad? El miocardio, y generar cuadros de miocarditis. Entonces eso produce una disminución en la fuerza de contracción cardíaca, precipitando un cuadro de shock cardiogénico. Entonces tenemos, por un lado, puede haber una agresión directa al corazón, generando una miocarditis y en consecuencia un shock cardiogénico. Y esto puede ir acompañado de un aumento de la extravasación de plasma
hacia el espacio intersticial, sumándose allí un shock hipovolémico. Shock cardiogénico conjuntamente con un shock hipovolémico. Daño de la musculatura cardíaca acompañado de un aumento de la permeabilidad vascular con la consiguiente salida de plasma al espacio intersticial. Y finalmente un cuadro denominado shock distributivo que corresponde a un aumento de la dilatación vascular, generando un cuadro de vasodilatación y por consiguiente disminución de la presión arterial y mala distribución de la sangre a los tejidos. Entonces, en el cuadro de shock séptico se combinan esos tres tipos de shock. Por un lado, aumento de la extravasación del líquido al espacio intersticial, que puede ir acompañado de una agresión del músculo cardíaco, generando un shock cardiogénico. Y en tercer lugar, una vasodilatación vascular periférica con la consiguiente disminución de la presión arterial, generando ahí lo que se denomina un shock distributivo. Entonces, los tres tipos de shock pueden estar conjugados o pueden presentarse en un paciente con shock séptico. Aparecen dos conceptos importantes, ¿verdad?, y que es necesario conocerlos, que son el shock caliente y el shock frío. El shock caliente ocurre en algunos pacientes con gasto cardíaco aumentado y resistencia vascular sistémica disminuida, ¿verdad? Entonces, en el shock caliente, el músculo cardíaco funciona adecuadamente, ¿verdad? Su fuerza de contracción es adecuada y por lo tanto tiene un gasto cardíaco aumentado, tratando de compensar un poco esa vasodilatación periférica. ¿Por qué? Porque nos habla de que para que se produzca shock caliente tiene que haber una resistencia vascular sistémica disminuida, ¿verdad? Hay una vasodilatación periférica. Entonces el organismo, en un intento de compensar esa vasodilatación periférica, aumenta el ritmo o la frecuencia cardíaca, ¿verdad?, con un gasto cardíaco aumentado. A ese tipo de shock, vamos a decirle, se le denomina shock caliente. Gasto cardíaco aumentado tratando de compensar la vasodilatación periférica. Y el shock frío ocurre en pacientes con gasto cardíaco disminuido, es decir, que aquí hay daño del músculo cardíaco, hay una miocarditis, puede ser por una agresión directa del germen al músculo cardíaco o puede ser por efecto de algunas toxinas, ¿verdad?, de los gérmenes. Entonces produce un daño a nivel del músculo cardíaco y el cuerpo trata de compensar esto, ¿verdad? El organismo trata de compensar esto aumentando la resistencia vascular sistémica en un intento de elevar la presión arterial. Entonces, el shock frío es cuando hay daño del músculo cardíaco y el cuerpo en compensación trata de compensarlo aumentando la resistencia vascular sistémica. Los recién nacidos y los niños pueden presentar shock refractario a fluidoterapia, es decir que a pesar de ofrecerle líquidos, ¿verdad?, en buena cantidad, entonces no responde y la presión sigue cayendo, ¿verdad? Y pueden desarrollar una disfunción miocárdica progresiva, ¿verdad?, es decir, un daño del músculo cardíaco en forma progresiva y desencadenar entonces lo que se llama un shock frío, ¿verdad?, en el sentido de que hay daño del músculo cardíaco, disminución del gasto cardíaco y ellos tratan de compensar eso, ¿verdad?, en un primer momento aumentando la resistencia vascular sistémica, ¿verdad?, pero después como no funciona, entonces también cae la resistencia vascular sistémica, entonces el paciente entra con falla cardíaca, es decir, con shock cardiogénico acompañado de un shock distributivo por vasodilatación periférica. Respuesta inflamatoria y respuesta inmune. La respuesta inflamatoria del huésped en forma normal es a través de la actuación de los sistemas inmunes humoral con producción de anticuerpos
ante la presencia de gérmenes extraños, ¿verdad? De organismos extraños, y también un sistema inmune celular con activación de mastocitos, activación, perdón, de macrófagos, de linfocitos, activación de neutrófilos, ¿verdad? Y el sistema retículo endotelial. Aquí entonces empiezan a producir la acción de los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, ¿verdad? Todos ellos empiezan a actuar en un proceso o en un intento de destrucción o de destruir los gérmenes extraños que ingresan a nuestro organismo. Entonces, con la actuación de este mecanismo normal del huésped, lo que se intenta es prevenir el desarrollo de una sepsis en respuesta a ciertas brechas que pueden aparecer en el sistema defensivo del huésped. Ahora, la respuesta inmune del huésped es la producción de una cascada inflamatoria exagerada de mediadores altamente tóxicos. Estos incluyen hormonas, citocinas y enzimas. Si esta cascada inflamatoria no se controla, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ocurre con disfunciones orgánicas y celulares subsecuentes por la alteración del sistema microcirculatorio. Entonces, la respuesta inmune exagerada del huésped ante la presencia de agentes extraños desencadena la liberación, ¿verdad?, de mediadores altamente tóxicos, hormonas, citocinas y enzimas, y esto, ¿verdad?, puede llevar a una disfunción orgánica, a cuadros de hipotensión, ¿verdad?, desencadenando un shock séptico y finalmente llevando a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y la muerte del paciente. Entonces, hay un proceso inflamatorio normal como respuesta del organismo ante la presencia de agresores externos, que es de tipo humoral y de tipo celular, ¿verdad?, con producción de anticuerpos y de células de defensa, ¿verdad?, como los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos. Y por el otro lado puede ser que la presencia de los gérmenes, dada su virulencia, desencadene una respuesta inflamatoria exagerada, ¿verdad?, con producción de mediadores químicos muy tóxicos y que también pueden desencadenar cuadros de disfunciones orgánicas y llevar al paciente a la muerte. Manifestaciones clínicas: la hipovolemia, el fallo cardíaco y respiratorio, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la resistencia a la insulina, la disminución en la actividad de la citocromo P450 con disminución de la síntesis de esteroides, cuadros de coagulopatías y la infección no resuelta o secundaria son resultados de la cascada inflamatoria. Fíjense entonces aquí que esta respuesta inflamatoria exagerada o el CIRS desencadena o afecta una gran cantidad de órganos. Entonces hay hipovolemia, ¿verdad? Esa hipovolemia es causada principalmente por la salida de plasma hacia el espacio intersticial, ¿verdad?, porque hay un aumento de la permeabilidad vascular. Puede ser que desencadene falla cardíaca, ¿verdad?, por afectación del músculo cardíaco o el funcionamiento del músculo cardíaco. Puede desencadenar dificultad respiratoria aguda del paciente, ¿verdad?, puede ser justamente por un edema agudo de pulmón. Resistencia a la insulina, disminuye la actividad de la citocromo P450, ¿verdad?, que es una enzima muy importante que se encuentra en diferentes órganos de nuestro cuerpo, principalmente a nivel hepático. Y también hay una afectación de la coagulopatía, ¿verdad?, una afectación de la coagulación sanguínea. Bueno, y entonces toda esta cascada inflamatoria, ¿verdad?, desencadena una falla orgánica múltiple, o sea que varios órganos son afectados. Las manifestaciones clínicas: los signos y síntomas iniciales de sepsis incluyen alteración en la regulación de la temperatura. Puede haber hipertermia o hipotermia,
La hipotermia es un signo importante de cuadro séptico en los niños y produce además taquicardia y taquipnea.